Eh, ahí estamos. Muchas gracias a todos por estar hoy día aquí presentes. Perdón con todos los chascarros de los links que de pronto no sé por qué se duplican y se me arma un enredo ahí, así que disculpen por favor. Vamos a partir orando. Vamos a pedir a la hermana Pamela, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Puede orar? Sí, sí puedo orar. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por cada uno de estos días sábados que nos hemos podido encontrar. Hoy ya estamos en nuestra última clase. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, comprender también. Rogamos, Señor, que esto que ya has sembrado en nuestros corazones siga creciendo, siga fortaleciéndolo, y cada día podamos comprender más también, a lo mejor un mundo nuevo que no todos conocemos, Señor, pero que sí tú conoces. Y sí hay necesidad, Señor. Así que gracias te damos. Rogamos que en esta mañana nos acompañes, tu Espíritu Santo nos dirija en todo, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que no es fácil un sábado de la mañana levantarse temprano, aunque los días están medio parecidos, y todavía sigue siendo un desafío levantarse temprano. Hoy día, efectivamente, es nuestra última clase. Ahí les vamos a ir contando cómo vamos a seguir desarrollando lo que esperamos de ustedes y también para que no nos desvinculemos, mantengamos una unión. Para iniciar, hoy día vamos a pedirle a Andrea, que nos grabó la primera lección, que nos cuente un poquito de ella, y después continúo yo con algunas ideas. Andreita, te escuchamos. Estás con el audio apagado. Andrea, estás con el audio apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Bueno, la lección de hoy día se trata de cómo formar un ministerio para personas con discapacidad en su iglesia. ¿Ya? En la clase que vieron o que van a ver da algunas pautas de cómo iniciar un ministerio para personas con discapacidad. Yo en mi iglesia ha sido bastante difícil formar un ministerio porque el pastor tiene una visión distinta. Entonces eso ha sido para mí bien difícil poder iniciar un ministerio para personas con discapacidad y poder concientizar a la gente. Pero es un desafío que tengo todavía, y ahora tengo el apoyo de mi esposo y de mi hermano, que están haciendo el curso semejante por Canvas. Entonces, con más apoyo, yo creo que sí vamos a poder iniciar un ministerio para personas con discapacidad en la iglesia. Eso les puedo contar. Elisa. Gracias. Lo que me gustaría que les contaras un poquito, Andrea, es por qué tú estás en este ministerio. Ya. ¿De dónde partió? ¿Dónde vives? ¿Lo que haces? Por favor. Ya. Bueno, yo vivo, o vivía más bien, en una zona rural del sur de Chile, de Villa Santa Lucía, cerca de Chaitén, y bueno, yo nací con una hemiparesia espástica derecha de nacimiento. Tengo discapacidad, entonces sé lo que significa ser una persona con discapacidad, sé lo que significa vivir discriminación y darse cuenta de que uno es diferente a los demás. Y por eso, cuando conocí semejantes, bueno, yo en mi época universitaria, me congregaba en la primera iglesia Alianza de Puerto Montt, y ahí fue que conocí semejantes, conocí a Elisa y me integré al ministerio.
y como persona en condición de discapacidad pude aprender mucho del ministerio, pero sobre todo darme cuenta que Dios no solo quiere la sanidad para las personas en condición de discapacidad, eso no es lo primordial para Él. Lo primordial para Dios es aceptarlo como Señor y Salvador y tener una comunión íntima con Él. Lo de la sanidad es secundario. Sin embargo, como seres humanos siempre buscamos la sanidad porque eso es lo que nos interesa. Y para mí fue un proceso bien difícil, sobre todo en la adolescencia, aceptar eso. Aceptar que, o sea, hubo un tiempo de rebeldía, de por qué Dios no me sanaba completamente. Si bien Dios me sanó, yo nací con esta discapacidad y Dios hizo un milagro en mí y permitió que yo caminara a los 3 años de edad. Entonces yo quería que Dios hiciera su obra completa, que me sanara completamente, que no quedara con secuelas ni nada. Y como les decía, fue un tiempo bien complejo porque yo le pedía a Dios sanidad compleja, o sea, sanidad completa. Y cuando conocí el ministerio semejante y empecé a estudiar, me di cuenta que eso no era lo importante, que si Dios me quería así, con esta discapacidad, es porque tiene un propósito conmigo. Y cuando Dios empezó a través del estudio de semejantes a hacer su obra en mi vida, empecé a sanar esas heridas y ya no empecé como a reclamarle o a pedirle que me sanara completamente, porque me di cuenta que eso no era lo importante. Y si Dios me iba a usar así como estoy, y iba a ser para su gloria y ya no era necesario. Y poco a poco Dios fue sanando esa herida en mí y ya para mí no es importante la sanidad, no es algo que yo anhele o desee, al contrario, gracias a Dios puedo hacer la mayoría de las cosas de forma autónoma y estoy bien. Entonces eso fue lo que para mí significó semejante poder comprender, así como lo comprendió Johnny, que lo más importante es la sanidad interior, lo que Dios hace en nosotros interiormente, más que la sanidad. La sanidad física me refiero. Eso. Gracias, Elisa. Yo sé que para Andrea es un poco desafiante hablar un poco de ella, porque en Sí, general no te gusta mucho y yo no, te estoy obligando. sí, Perdón, pero es importante para los demás que sepan por qué estás aquí, qué estás ujú, aprendiendo, qué ha sido este proceso también para ti, para tu familia. Eh, bueno, la mamá de Andrea, perdón que voy a contar un poquito más, ¿ya? sí, Es profesora, ellos han vivido toda su vida ahí en la zona de Chaitén, así que han vivido todas las tragedias de Chaitén, pues, ¿se acuerdan que hubo una inundación? Bueno, todo eso ellos lo han vivido y aún así siguen ahí firmes en la fe, compartiendo, orando también para poder llevar el ministerio hacia, eh, hacia las zonas más rurales de ahí, de esa provincia, porque existen personas con discapacidad en esa zona que están muy aislados. Entonces, nuestro deseo, con la ayuda del Señor en algún momento, eh, es poder llevar el ministerio a ese lugar y poder dar una palabra de aliento y un poco más en el fondo a las personas que viven en esa zona. Así que es un desafío, ¿ya? Su mamita se llama Gladys, su papá Mario. Mario. Bueno, su esposo que está estudiando y su hermano también ahora, y esperamos que el Señor les permita eh, ahí desarrollar su proyecto en algún momento, en el tiempo del Señor. Amén. Sí. Bueno, lo que nos compartió Andrea en el estudio fue cómo iniciar el ministerio, ¿ya? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir qué ha pensado cómo se puede iniciar el ministerio en su iglesia?
Está difícil parece, ¿eh? Yo tengo bueno, como una pequeña idea en el sentido de que en mi iglesia yo tengo la posibilidad de trabajar un poquito más allá con lo que es discapacidad, porque nosotros con mi esposo estamos aprendiendo lengua de señas y ya hemos interpretado la palabra y las alabanzas, más las alabanzas, porque para la palabra todavía nos falta un poco más. Y una de las ideas que tengo es poder desarrollar quizás con la autorización del pastor algún curso, alguna capacitación o por último ir mostrándole las diferentes discapacidades y la necesidad que las personas tienen de la palabra del Señor también. Ya, Me imagino que podríamos, no sé, a la hora de la escuela dominical, partiendo primeramente con los niños, porque los niños son los que como que aprenden más rápido, se motivan más para que vayan comentándole a los papás, quizás comenzar con las clases de los adolescentes y los preadolescentes. Llevar personas que puedan contar su testimonio, quizás poner en el diario mural algún versículo en braille, también se escribir en braille, poner quizás con lengua de señas también algún video a la hora del almuerzo en alguna pantalla, cosa que los hermanos se vayan acostumbrando a ver esta realidad y de ahí poquito a poco ir involucrando a la gente mayor, a la congregación adulta. Como una idea. Lo otro también, pedirle permiso al pastor para que nosotros contamos con rampla y baño para personas con discapacidad. Quizás pedirle permiso y autorización para que las puertas de los baños tengan el letrerito braille, que haga la diferencia entre hombre y mujer, y ir abarcando de a poquito las distintas áreas, pues el casino, las salas. Esas son como las ideas. Uh-huh. Muchas gracias. Muy buenas ideas para empezar, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir qué se les ha ocurrido en este tiempo? ¿De qué otra manera podríamos iniciar un ministerio en nuestra iglesia? Tal vez, para soplarles un poquito, lo más importante es orar. Si no lo está haciendo todavía, empiece a hacerlo. Porque esto no es por nosotros, no es para nosotros, y como siempre bromeo, ni siquiera es para las personas con discapacidad. Para Dios, para su reino. Y en ese reino, todos nosotros cabemos de la misma manera, ¿ya? Con un bracito o sin un bracito, con ojos o sin ojos. Y la idea es que cada persona que llegue a la iglesia se sienta acogida. Entonces, nuestro trabajo es comenzar a interceder por ese tiempo de adoración en conjunto para que la gloria de Dios se manifieste. Y en ese tiempo y en esa forma, todo lo que nosotros hagamos, guiado por el Espíritu, va a tener un efecto que incluso a nosotros nos va a sorprender. O sea, es de verdad es un sometimiento a lo que el Señor quiere para nosotros primero, porque esto partió por usted. Y hacia dónde quiere el Señor llegar. Entonces, la primera parte es orar. La segunda parte es planificar. Y como yo les escribí ahí en el formato, en las ideas, lo ideal es que usted trabaje en equipo. Si no tiene equipo, empezar a orar por ese equipo, ¿ya? Que el Señor sume a las personas que van a ser parte del trabajo que usted va a hacer. Lo ideal es que por lo menos sean 3 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos complementamos, nos ayudamos, si son más mejor, pero con 3 ya podemos partir. Y con esas 3 personas hacer este plan de trabajo. El plan de trabajo debiera tener un plazo mínimo de 2 años y
más o menos, generalmente se pide que sean 5 años de proyección, porque de esa manera yo puedo proyectar y puedo ir viendo los efectos del trabajo que estamos realizando. Puedo ver si estamos bien enfocados o tenemos que reformular lo que estamos haciendo, porque a veces uno tiene una idea muy buena, pero pasan cosas, ¿ya? Las personas se desaniman, no sé, hay una pandemia, entonces hay que tener mucha flexibilidad y muchas, eh, descansar mucho en el Señor, en que Él tiene el control de la vida. Nosotros partimos con este ministerio en el 2015 y nuestra proyección fue hasta el 2015, 10 años. Y la idea, cuando nosotros empezamos a formular nuestro proyecto, nuestra primera etapa fue la capacitación, les voy contando, pero después lo vamos a ordenar un poco más. Fue la capacitación. Y hacer los retiros familiares bastante pronto, como 2 o 3 años de empezado el ministerio. Cuando empezamos a contar eso, las personas de Perú que nos estaban formando y las personas de Estados Unidos nos quedaban mirando raro. ¿Y ustedes quieren trabajar tan rápido? Sí. ¿Pero por qué tan rápido? Y nosotros en ese momento, como éramos nuevos, no teníamos idea, no sabíamos por qué nos asustaban o por qué se asustaban ellos de que nosotros queríamos avanzar tan rápido. Y ahora que ya llevamos 5 años, nos damos cuenta de que efectivamente no es una empresa, no es un proyecto secular, es un trabajo para el reino. Por lo tanto, tiene otras dimensiones, otras áreas y otras situaciones que nosotros no podemos controlar, porque nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es contra un reino del mal que también nos intenta entorpecer el trabajo. Pero si confiamos en el Señor y le pedimos su dirección, incluso si las cosas no funcionan, podemos aprender algo bueno de eso y seguir adelante. Entonces, primer paso, orar. Segundo paso, formar su equipo. Y tercer paso, planificar. Nosotros les estamos pidiendo a ustedes que planifiquen. Esta planificación va a servir para que usted comience a orar por esa planificación, pero con toda la flexibilidad que el Señor le ayude para ir modificando las cosas en la medida que usted vaya viendo si funciona o no funciona. La primera acción concreta en el contexto de su iglesia es sensibilizar, es hacer visible las situaciones. ¿Sí? ¿Cómo la podemos hacer visible? Las ideas que nos dio Alejandra fueron muy buenas, ¿ya? Invitar a alguien a dar su testimonio, aprender una alabanza en lengua de señas, poner estos letreros de lengua en braille para poder señalizar. Hay una escuela que conocimos hace unos años en el sur, donde se pusieron luces en la entrada para las personas sordas, porque como las personas sordas no pueden escuchar, con la luz podían saber, por ejemplo, cuando alguien tocaba el timbre o si el baño estaba ocupado, o dos luces significaba, no sé, hora de descanso. Entonces fue bien simpático porque uno puede aprender de las personas que ya saben mucho más que nosotros cómo ir sensibilizando en el tema. Una de las cosas más importantes es que las personas que vamos a invitar se sientan acogidas, y para eso es muy importante escuchar, porque así podemos conocer las vivencias de las personas. También pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque dentro de la vivencia de las personas con discapacidad uno ve muchas realidades también, gente que lo ha pasado muy mal y gente que no lo ha pasado tan mal. Hay personas que se sienten identificadas con la discapacidad y otros que no. Teniendo
una deficiencia física, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Sí, a mí me falta un brazo, pero yo no me siento con discapacidad. Así que no me trates como discapacitado. Entonces uno dice, uy, ya, cuidado, hay que ir conociendo, ya, para evitar herir susceptibilidades y que las personas se sientan heridas. Y si se equivoca, con toda la humildad, perdón, me equivoqué, interpreté mal, yo supuse algo y me equivoqué, porque de esa manera la persona, bueno, tiene la opción de perdonarme o no, siempre, pero por lo menos yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y esa persona se va a dar cuenta de que yo no estoy intentando ofenderlo, ¿ya? Y también hay, como digo, hay que escuchar. Entonces, la primera parte es sensibilizar. Y para eso, idealmente, no planificar menos de unos 3 meses, 6 meses incluso. ¿Sí o no? ¿No es cierto, Andreita? Sí, sí. Podemos, Andrea, ¿quieres decir algo? ¿No? Invitar a alguien más del ministerio que esté trabajando a dar un tema, bueno, conversar con el pastor, eso es muy importante, ¿ya? O sea, junto con orar, hay que empezar a conversar con nuestro pastor, ¿ya? Pastor, ¿sabe qué? Tengo este deseo en el corazón, me gustaría desarrollar este movimiento dentro de la iglesia, este ministerio. Dentro de la alianza, eh, dentro de la Alianza Cristiana y Misionera, yo sé que varios de ustedes participan en otras iglesias, pero les cuento un poco de la experiencia nuestra. La forma de trabajo es bastante ordenada, ¿ya? No es que yo llegue y me pare adelante y empiece con un trabajo. Hay todo un trabajo de orden, de preparar, y también de respetar los espacios que ya se han establecido. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia existen ministerios que están establecidos, el ministerio para damas, el ministerio para varones, escuela dominical, y este nuevo ministerio hacia la discapacidad, si bien está acogido y promovido desde la junta directiva, que son nuestros pastores jefes, aún así nuestros pastores tienen la opción de decir, ¿queremos trabajar o no queremos trabajar? Por la razón que sea. La mayor parte de los pastores que aceptan el ministerio o que aceptan trabajar con el ministerio, ven en ello una responsabilidad social, una responsabilidad espiritual y una necesidad fuerte en la comunidad. Quienes no lo ven, muchas veces por el temor, ¿ya? El temor a no responder adecuadamente, a veces también por un poco de ignorancia, porque pensamos que no existen muchas personas con discapacidad a nuestro alrededor. Y también puede pasar que les da miedo. Y está bien. No es, no es, no vamos a condenar a nadie porque no quiera. Y en ese sentido quiero pedirles que sean sumamente respetuosos de ese temor, porque ese temor tiene que ser erradicado por el Espíritu Santo, no por nosotros. Cuando, cuando la gente tiene miedo, es por, bueno, a veces son miles de razones, ¿eh? Me pongo a contarles razones, vamos a estar todo el día. Pero lo más importante es que le pidamos al Señor que cambie ese corazón, que cambie esa visión de nuestro pastor para que Él pueda verlo como lo que es. Es una bendición, es una oportunidad, es una necesidad y es una responsabilidad. Y ¿saben qué? El Señor lo hace en su tiempo. Hermana Pamela. Me asaltó una duda. Por ejemplo, para comenzar un ministerio de semejante en la iglesia, ¿tiene que crearse bajo el nombre Ministerio de Semejantes? ¿O podría, por ejemplo, el Ministerio de Misiones realizar algún trabajo para personas con discapacidad? Un trabajo evangelístico. Muchas gracias por la pregunta, es muy buena. La verdad es que no, en ese sentido no tenemos ninguna dirección específica, ¿ya? Le tenemos que pedir al Señor que nos muestre cómo, ¿ya? En algunas iglesias
semejante está, de la Alianza, semejante está bajo el alero de Misericordia, en otros bajo el alero de Misiones, y en otros está solito. Pero como por nuestra formalidad no existe un ministerio semejante, no sé qué va a pasar en el futuro. Yo me imagino que en algún momento se va a formalizar. Otros pastores me han dicho, Elisa, yo no quiero que exista el grupo semejante porque no quiero que haya un grupo aparte. Y también lo entiendo. También lo entiendo, también lo encuentro bastante interesante. Entonces le digo, ok, no le ponga semejante, póngale ministerio de evangelismo, no sé, como usted quiera. Si usted quiere, usted no es de la Alianza y quiere partir con el ministerio y quiere ya ponerle los amigos del Señor Jesús, amén. O sea, nosotros no vamos a complicar a nadie al respecto. Lo que sí les ofrecemos, con todo el amor y con toda la humildad posible, acompañarles en la formación, en las ideas, en compartir testimonio, etcétera. Pero nosotros no nos vamos a ir a meter a la iglesia a cambiar la iglesia, porque también nos hemos dado cuenta de que a algunas personas les da susto eso, que estos van a venir a hacer a mi iglesia. Y también lo entiendo, ¿eh? Porque lamentablemente la experiencia en algunos casos ha sido así, ha sido un conflicto y nosotros no queremos generar conflicto, queremos ser un apoyo. ¿Ya? Entonces, oración, conversar con el pastor, formar el equipo y empezar a planificar. Primera etapa de la planificación, la sensibilización. En la sensibilización, hablar del tema, invitar a alguna persona que predique del tema, podemos hacer una conferencia en nuestra iglesia sobre temáticas que podamos considerar o que veamos que realmente están siendo necesarias, como por ejemplo, los maestros de escuela dominical no saben cómo trabajar con un niño con discapacidad. Entonces, puede ser que nuestra primera etapa, como bien dijo Alejandra también, trabajar con los niños, pero para trabajar con los niños tenemos que tener algún conocimiento básico. Entonces, podemos invitar a una educadora diferencial, a una fonoaudióloga, a una familia que tenga un niño con discapacidad y que tenga una buena experiencia. ¿Para qué? Para que transmita una buena posibilidad, ¿se fijan? Cuando una familia está recién iniciando el trabajo con un niño con discapacidad, a veces están muy asustados todavía. Entonces, si los invitamos, es muy probable que vayan a transmitir ese miedo y nosotros lo que queremos es transmitir esperanza. ¿Ya? Hay hermanos, por ejemplo, un hermano acá en la iglesia primera que él es ciego, hace muchos años, y él toca la armónica, entonces él da su testimonio y toca su alabanza en la armónica. Y es una persona de muy baja nivel educacional, pero él transmite una alegría, por lo menos para mí es una bendición escucharlo. Entonces, podemos abrir la puerta para que todas las personas puedan participar. Entonces, sensibilización. Les he dado varias ideas, pueden haber muchas más, ¿ya? Puede haber yo sé que estamos en un periodo complejo, pero esto se va a terminar en algún momento. Entonces, por ejemplo, si en su comunidad se hace, no sé, un paseo o una maratón de personas en situación de discapacidad, participe. Vaya, póngase su polera, póngase su letrero y que en el fondo se empiece a ver este movimiento en su comunidad. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que va bastante pegadita a esta, es la capacitación. ¿Y por qué es tan importante la capacitación? Porque la idea es que hablemos lo mismo. ¿Ya? Estoy segura que de aquí en adelante, cuando usted escuche la palabra persona minusválida, a usted se le va a poner el pelo parado, igual que a mí, porque esa palabra no debiera existir en nuestro vocabulario, ¿ya? Ni minusvalía, ni invalidez, ni... bueno, tantas cosas que pueden decir. La idea es que el lenguaje, la forma de referirnos, la forma de relacionarnos, sea para todos, por lo menos en el equipo, igual. Y esa cosa hay que empezar a conversarla, ¿ya? O que nos falta, bueno, derribar los mitos, que nos falta la fe, que, ay, no sé, que cometí un pecado, y tantas otras cosas que se pueden decir. Entonces, la idea es unificar nuestro lenguaje y nuestra manera de visualizar la discapacidad de nuestra iglesia.
Y para eso entonces es importante la capacitación. La capacitación hoy día en semejante la estamos haciendo solamente en el primer semestre, porque en el segundo semestre hay muchas otras actividades y este año seguramente va a ser así también. Entonces, nosotros recién como semejantes vamos a capacitar el próximo año, en marzo. O sea, esto que estamos terminando se termina ahora, seguimos ya ejecutando los trabajos y si alguien quiere capacitarse tendría que esperar hasta marzo. Y lo más probable es que vamos a hacer la capacitación de esta misma manera, ¿ya? Un curso local, introductorio, de 10 lecciones, y si alguien quiere estudiar más allá del sufrimiento, podemos organizar alguna capacitación de 2 sábados completos presencial y se llevan su manual y pueden trabajar, ¿ya? Y eso también hay que planificarlo con tiempo, para que sepamos qué sábado vamos a trabajar y cómo se va a ir desarrollando. Las capacitaciones duran normalmente 2, 3 meses, ya no son capacitaciones cortas, porque la idea es que la persona lea, incorpore el conocimiento, no sea algo tan superficial. Y en esas mismas capacitaciones usted puede, insisto, promover una capacitación para su iglesia. En este periodo también usted puede hacer un levantamiento de las necesidades de su iglesia. ¿Y cómo se hace eso? A través de una encuesta. Los que tienen el manual, los que no tienen el manual, los pueden pedir atrás en la página, un segundo, en la página 267 hay una encuesta especial para la iglesia, que es un modelo, ¿ya? Un modelo donde usted puede realizar una encuesta en su iglesia para ver las necesidades. Por ejemplo, pregunta si hay alguna persona con discapacidad en su familia, si usted tiene algún vecino, cuál es la necesidad de su familiar con discapacidad, necesita ayuda semanal para hacer compras, transporte para citas médicas. Está bien desarrollada esta encuesta. Entonces usted puede partir con eso de tal manera de visualizar cuál es la necesidad de su iglesia. Puede ser que yo tenga muchos deseos de trabajar con adultos mayores y resulta que en mi iglesia no hay adultos mayores. O al revés. Quiero trabajar con niños y resulta que en mi iglesia hay, no sé, el 50% de mi iglesia son adultos mayores y ya están desarrollando alguna discapacidad. Entonces, lo ideal es que nosotros partamos con el ministerio, con personas que ya están en la iglesia y que ustedes se van a sorprender porque muchas veces ellos mismos se sienten poco acogidos dentro de su iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que partir por lo que es más necesario en ese momento y después nos podemos ir planificando. No quiero ser pesimista, pero quiero que entiendan que esto no es fácil, que tiene su costo, que duele, porque hay muchas veces que las cosas son bien difíciles. A veces uno con la mejor intención hace una actividad y las cosas no funcionan muy bien y las personas se sienten ofendidas, incluso las personas que nosotros estamos atendiendo. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucho cariño y ser humildes, ¿ya? Si me equivoqué, perdón. Si usted ya no quiere participar más, pucha, le pido todas las disculpas del mundo, quisiera que se mantenga, pero tampoco lo podemos obligar, ¿ya? Esto no es una obligación, no es tampoco una... Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, con todo el corazón, pero ¿nos podemos equivocar? Sí, y muchas veces. Entonces, cuando las personas piensan que esto va a ser algo espectacular, queremos que sea espectacular, pero también tenemos que aprender, y en el proceso pueden haber muchos errores, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenga mi planificación, yo puedo proyectar con quién vamos a trabajar, porque eso es muy importante, identificar el grupo con quienes vamos a trabajar. Vamos a trabajar con niños y su familia, vamos a trabajar con adolescentes y su familia, vamos a trabajar con adultos mayores, y a partir de eso entonces desarrollamos este plan a 2 años mínimo, 5 años máximo, con objetivos bien específicos.
que nuestra iglesia asuma, por ejemplo, la visión de trabajar con personas con discapacidad, que los líderes de la iglesia se capaciten en el ministerio, aunque no quieran trabajar más adelante, no importa, pero ya van a tener la visión. Que la iglesia sea un referente en la comunidad para la acogida y el acompañamiento de personas en situación de discapacidad. O sea, podemos generar objetivos muy bonitos y muy concretos hacia las necesidades de las personas con discapacidad. Y una vez que tenemos identificado nuestro grupo, podemos, a partir del objetivo, desarrollar las actividades. ¿Qué actividades? Más capacitación. Y cuando hablamos de capacitación no estamos hablando de vivir estudiando, sino que, por ejemplo, podemos capacitar en cómo prevenir las caídas. Si estamos trabajando con adultos mayores, por ejemplo, nuestros adultos mayores, una de las cosas más complejas que tienen es que se nos caen mucho y se fracturan, ¿sí? Entonces, planificar, por ejemplo, cómo prevenir las caídas, cómo estimular cognitivamente, cómo desarrollar un centro abierto dentro de nuestra iglesia. Nuestras iglesias, casi todas las iglesias evangélicas de Chile, y si no del mundo, durante el día están vacías. Se ocupan martes, jueves, sábado y domingo, ¿no es cierto? En las tardes. El domingo todo el día, pero en las tardes, el resto de la semana la iglesia está vacía. ¿Por qué no ser un centro abierto para la comunidad donde el adulto mayor venga, o la familia con la persona con discapacidad venga, y se hagan talleres? ¿Qué talleres? ¿Qué talleres se le ocurre a usted? A ver, ya yo he hablado mucho ya. ¿Qué taller iría usted con adultos mayores? Hermana Alicia. Hermana Alicia primero, no sé quién me levantó la mano, después seguimos. Buenos días, hermano. Bueno. Bueno, nosotros en la primera de Concepción ya partimos con semejantes en 4 años. Como usted dice, ha costado mucho, y Angelita, nuestra líder, hasta lágrimas tuvo, porque habían etapas que no lo resultaban. Incluso nosotros estuvimos trabajando con jóvenes en situación de discapacidad y abandono de Coanil, pero la institución Coanil tuvo problemas y prácticamente nosotros tuvimos que salir, y con mucho dolor dejamos esa actividad. Pero en relación a este curso, yo he pensado, yo no tengo formación profesional, pero tengo muchas ganas de ayudar y cooperar, qué sé yo. Y mi idea es que estoy viendo que en mi iglesia falta más apoyos a los adultos mayores. En el mismo sentido que usted decía, que se caen. Ahora, por ejemplo, yo vi una cosa muy, muy clara con esta pandemia, que el grupo de adultos mayores no se podía integrar mucho a las redes sociales. Esto se descubrió que ellos están alejados de toda la tecnología. Entonces, hacer algún taller con tecnología, hacer un taller de ejercicio físico, de conectarnos con actividades cognitivas, porque nosotros a los adultos mayores no es mucho lo que le vamos a enseñar teóricamente, teológicamente, porque ellos saben mucho. Entonces también en ese sentido tenemos que estar preparados con este grupo de personas que nos podemos enfrentar. Yo a veces no opino porque no sé mucho de teología, estoy aprendiendo todavía. Entonces, pero sí tengo las ganas de ayudar y aportar en estas áreas. ¿Mm? Entonces, y hacer crecer semejante, porque semejante ya había empezado con Catita acá en Concepción, una labor muy importante con los adultos mayores que quedó en stand-by, y más se acopló estos tiempos. Entonces, en mi caso estoy planificando y conversarlo con nuestra líder acá en Concepción, cómo hacer, lo que yo he pensado, cómo llevarlo a cabo.
¿ya? Y enfocado en los adultos mayores, porque en nuestra iglesia hay muchos adultos mayores, muchísimos. Gracias. Y en este grupo hay adultos mayores que son autovalentes y adultos mayores que necesitan también el apoyo de visita, que se yo, de semejante. Así que acá, al menos en la realidad de nuestra iglesia, hay muchísimo que hacer. Eso. Gracias. Sí. Bueno, es la realidad de, yo diría que ay, no sé, será del 60% de nuestras iglesias, que hay más adultos mayores que gente joven, y mucha de nuestra gente joven no se va de la iglesia porque no sabe qué hacer, no sabe cómo cooperar. Entonces, esto es como un círculo virtuoso. Si nosotros enfocamos bien la necesidad, atendemos al que necesita ayuda, la persona que tiene la posibilidad de dar la ayuda la puede dar, pero ¿saben qué? Este es un círculo virtuoso. A veces uno piensa que yo no necesito ayuda, y yo sí necesito ayuda. Necesito escuchar la experiencia del adulto mayor, necesito su paz, su dimensión de vida que me ayuda a centrarme mejor en lo que estamos viviendo. Entonces, una vez que tenemos identificado el grupo, podemos desarrollar una actividad, como hemos conversado, por etapas. Primero, una evaluación de las necesidades, planificación de talleres, siempre más de un taller. Podemos hacer una actividad una vez por semana para partir, y si las cosas van funcionando bien, podemos ir aumentando en el tiempo. Podemos generar un proyecto como iglesia, ir a presentarlo a la municipalidad. Miren, hay muchas cosas que hacer. Yo no quiero hablarles demasiado porque quiero que ustedes también piensen, y estoy segura que van a salir cosas muy interesantes. Y hermana Ángela, ¿quiere decir algo? Sí, mire, algo que yo creo que me doy cuenta, ¿me escuchan bien, cierto? Que estoy con audífono. ¿Sí? Sobre todo ahora en pandemia, yo me he dado, aquí hay uno o dos vecinos que no son tan mayores, tienen 60 años. O sea, son mayores, pero no son abuelitos aún. Mi papá, me he dado cuenta que esa generación, tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no saben mucho de computación. Por ejemplo, ahora están súper complicados con el tema de sacar permiso o de hacer pagos por internet, o por ejemplo, ellos no quieren ir al supermercado a arriesgarse, a contagiarse, y uno de los ministerios que se pudiera hacer, como usted recién nos daba la idea, yo creo que es como a lo mejor hacer una capacitación con hermanos de la iglesia partiendo, y si quieren participar adultos mayores que rodean la iglesia local, pudiera hacer eso, como un curso básico de cómo yo pagar en Servipack por internet, porque por ejemplo mis papás, ellos todavía no, ellos quieren tener la boleta ahí y ir a hacer la fila. Entonces creo que como iglesia pudiéramos, o sea, si nos proponemos como hermanos, los hermanos jóvenes, a llevar cada uno su notebook y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer curso de tal hora a tal hora. Pero sin olvidar también la predicación de la palabra, porque no tenemos que olvidar de que somos iglesia. Entonces, ese es el mayor énfasis, porque en otro tiempo, cuando yo participaba en otra iglesia, ellos hacían mucha labor social y era muy lindo, pero no se predicaba. No se predicaba. Entonces no olvidar de que nuestra misión importante como iglesia es que si vamos a ayudar a un vecino o a un adulto mayor, es para predicar el evangelio. Si son creyentes, animarles en el evangelio. Con mi iglesia estamos estudiando Tito, y lo que más nos han enfatizado la esposa de nuestro pastor es que cuando Pablo aconseja a Tito, es que dentro de la iglesia no nos podemos cerrar solamente, por ejemplo, si yo tengo 33 años, enfocarme solamente en mi grupo. No, siempre yo tengo que aprender de una hermana mayor y yo soy mayor para otra hermana. Entonces, esto es intergeneracional. Como bien nos enseñaba mi pastor, si yo soy Pablo, o sea, por ejemplo, si yo soy Timoteo, yo necesito a un Pablo y también necesito a un Bernabé. Y entonces eso es súper bueno, importante, que como iglesia nosotros aprendamos eso, como
por ejemplo, si yo soy, por lo mismo, yo tengo 33 años y digo, bueno, mi iglesia tiene hermanos mayores, que este consejo de Pablo a Tito no sea como de motivación para mí, para yo poder servir a mis hermanos mayores. Si yo tengo hermanas jóvenes, también a lo mejor ayudarla en su maternidad. Tengo muchas hermanas que a lo mejor ellas están con su bebé, no pueden ir a comprar y yo puedo ir a comprarles. O sea, hay muchos ministerios tanto como para hermanos que a lo mejor no están con discapacidad, pero claro, si vamos a hacerlo como semejante, hacerlo como con ese enfoque. Pienso que estas ayudas pueden ser tanto como para la iglesia local o como también mucho más con ese enfoque, a lo mejor como de semejante. A lo mejor si como iglesia, a lo mejor yo hoy en día no tengo personas que estén con discapacidad y que se estén congregando, pero a lo mejor yo hacer como un recorrido en la población que rodea mi iglesia local y a lo mejor estar pendiente. A lo mejor son 10 vecinos y de esos 10 vecinos incluirlo en decir, oye, usted necesita ir a comprar, nosotros como iglesia sabe que una vez a la semana le hacemos los mandados, le hacemos los pedidos. Yo creo que son como maneras súper prácticas de poder organizarse, y ya por lo menos a lo mejor el vecino que rodea la iglesia a lo mejor todavía no conoce el evangelio, no se congrega, pero ya va a saber, oye, ¿sabe qué? El hermano de tal iglesia los martes a las 10 de la mañana, si yo la contacto me va a ir a comprar. Y con eso también incentivarnos a nosotros a seguir predicando también el evangelio. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas ideas. ¿Ves? Yo insisto, las ideas las tienen ustedes. Alejandra, ¿tú querías decir algo? ¿Sí? Era prácticamente lo mismo, era la alfabetización digital de la persona adulta. Uh-huh. Porque, como decían las otras hermanas, en este tiempo se ha visto de que los hermanos mayores no manejan el computador y el celular, y sería bueno poder acercarlo de esa forma. Muy buena idea. Era lo mismo, era complementar nomás lo mismo, también tenía la misma idea. Muchas gracias, excelente. Entonces, eso se dan cuenta que de alguna manera casi todos se han ido orientando hacia los adultos mayores, porque efectivamente es una de nuestras grandes poblaciones en Chile que necesitan apoyo. Totalmente de acuerdo. Si parten por ahí, lo más probable es que les va a ir muy bien. Pero por favor no se olviden que también tenemos familias con niños que nacen con discapacidad o desarrollan discapacidad. Puede ser la mamá también, puede ser el papá también, que desarrolla la discapacidad y que también necesitan apoyo en esta etapa. Andrea, ¿cómo apoyarías tú, qué ideas nos podrías dar para apoyar a las familias que están viviendo con una persona con discapacidad? Bueno, es que depende de la discapacidad en realidad, pero en mi experiencia es apoyarlos en dejarlos descansar en alguna medida a los papás, hacer actividades con los niños. Bueno, con esto de la pandemia no se puede tanto, pero ya cuando salgamos de esto, poder ocuparse de los niños y dejar a los papás descansar, porque independiente del grado de la discapacidad, los padres, hay mucho agotamiento en los papás, porque tienen que dedicarse prácticamente las 24 horas al cuidado de su hijo. Entonces yo creo que eso podría Ser un buen apoyo. ser, y la estimulación en niños con parálisis cerebral, buscar juegos o actividades que tengan relación con estimulación cognitiva, y poder ayudarlos de esa forma, más que nada, y hablar con los papás también, saber su historia, conocerlos, contenerlos también, porque muchas veces se guardan muchas cosas, se guardan mucho sufrimiento, para evitar que sus hijos lo vean sufrir. Ellos se guardan muchas cosas. Entonces también el aprender a escucharlos a los papás es súper importante. Eso. Muchas gracias. Qué bueno que manifiestas eso, porque una de las cosas que siempre pedimos con el trabajo de la familia es que no se olviden de que ese niño con discapacidad tiene hermanos.
que generalmente pasan a segundo plano porque los papás se enfocan en ese niño y lo llevan al médico y se preocupan mucho de ese niño, que está bien, pero a veces los hermanitos sienten así como, uy, no tengo que molestar, no tengo que tener problemas, tengo que ser el mejor hijo para que mi papá y mi mamá puedan soportar esto otro. Entonces, es muy importante, como bien dijo Andrea, escuchar a los papás, escuchar a los hermanitos. Una de las actividades que promueve Johnny y semejante es el día de respiro, se llama. En ese día nosotros planificamos una actividad de todo el día, que puede ser de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con actividades con los niños. Y les invitamos a la familia a dejarnos a su hijo para que ellos puedan descansar, ir a pasear, ir al cine, lo que quieran. Pero que, ahora, en ese sentido, como iglesia tenemos que tener un equipo bien conformado, conocer nuestro equipo voluntario, porque lamentablemente también tenemos que cuidarnos de problemas como abusos, ¿ya? Lamentablemente también nosotros, es re feo hablar de esto, pero es una realidad que está, y que nosotros como creyentes tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos en ese sentido para evitar cualquier tipo de situación, no solamente de abuso sexual, sino que de maltrato, de que alguien no sé, se enoje con el niño y le dé una palma, por decirle. O sea, no, eso no puede pasar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener tener mucho cuidado con el equipo que vamos a seleccionar para trabajar con nuestros niños. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese ya es la ejecución del trabajo, que puede ser una vez al mes. Si trabajamos con adultos mayores puede ser una vez a la semana, si trabajamos con la familia una vez a la semana también, o una vez al mes, pueden hacer conferencias, y este trabajo va a ir desarrollándose y este equipo se va a empezar a consolidar en su iglesia. Y usted, ya teniendo formado su equipo, revisa su proyecto, está bien elaborado, esto es lo que queremos, reformulamos y vamos trabajando. Como ministerios semejantes, ya más macro, otra de las cosas que hacemos una vez al año son retiros familiares. Los retiros familiares son instancias donde invitamos familias que ya sean parte del ministerio o que nosotros queramos que conozcan al Señor como Salvador personal, que en realidad es nuestro principal objetivo, sin obligar a nadie, solamente les planteamos y los invitamos entonces a un retiro. Los llevamos un par de días a un lugar donde conversamos, comemos, jugamos, hacemos talleres y conversamos del Señor, ¿ya? Y en esos 2 días, que acá en Santiago, en provincia, lo hemos hecho en 2 días, compartimos con la familia y en realidad es un descanso para ellos también poder disfrutar. Y que una papá me decía, hoy es la primera vez que no estoy preocupado, que grita o que, porque en el fondo en este contexto nadie tiene que ser perfecto, al contrario, tú puedes jugar y nos vamos a la piscina y la verdad que es muy, muy bonito. Este año lo más probable es que no va a haber retiro familiar, por razones obvias, pero el próximo año, si el Señor nos permite, quisiéramos tener nuevamente nuestros retiros familiares y ahí necesitamos también trabajo de voluntario, trabajo de la familia. Eso en relación a su proyecto. Usted puede hacer su proyecto y trabajarlo con su equipo local solamente, pero también si desea que nosotros como hermanos en la fe y como parte de su mirada, de su visión, les podamos aportar, nosotros felices de estar ahí acompañándole lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Eso en relación al proyecto. Tienen una semana más para desarrollarlo. Pueden mandarlo, nosotros les vamos a dar alguna sugerencia y se los mandamos de vuelta. Y el resto de este año, lo que vaya quedando, usted puede empezar a ejecutar su proyecto ya desde la sensibilización, desde la promoción de la actividad, y pensar, por ejemplo, ya que el próximo año haya una capacitación en su iglesia, o tal vez en octubre, noviembre de este año, ya cuando las cosas estén un poco más tranquilas. ¿Ya? 2 cositas para ir terminando, no sé si alguien más quiere hacer alguna idea más, si no, 2 cosas más para terminar, ¿no? Quería... no Angie, Angie. sí,
quería decir no sé si una idea o una opinión sobre la pregunta que hizo Pamela. O sea, sobre cómo es semejante en cada iglesia. Yo pienso de que, como decía Elisa, de que cada pastor o cada iglesia lo toma de una forma diferente, pero la iglesia que está bien organizada es como que hay un grupo de niños, de matrimonio, varones, todo. Entonces, muchas veces la gente que trabaja en la iglesia no es tanta tampoco. Generalmente la gente que está en mujeres también está en matrimonio y también a veces son maestras, entonces decirle, y también vas a tener otro ministerio con personas con discapacidad, es como que a veces es difícil reclutar un grupo que quiera dedicarse completamente al ministerio con personas con discapacidad, ¿ya? Pero lo que yo estaba pensando, y algo parecido que hizo Alejandra, la esconde un poco que en cuanto a la sensibilización, de que, y un poco pensando la respuesta que dijo Andrea también Nostroza, que en cada lugar se necesitan personas que tengan un conocimiento de las personas con discapacidad en cada ministerio, porque va a llegar un matrimonio a la reunión de matrimonio que tiene hijos con discapacidad. Entonces sería ideal que hubiera un matrimonio que hubiera hecho el curso, que tuviera conocimiento para saber cómo llegar a este matrimonio que tiene un hijo con discapacidad. Así lo mismo que hubiera una mujer en el grupo de mujeres que tuviera este conocimiento para aportar. Entonces ella seguiría siendo del grupo de mujeres de la iglesia, pero tendría conocimiento de la discapacidad, en este caso de semejante, de todo lo que enseñamos. Y así lo mismo en los niños, ¿ya? Porque quizás es difícil que todas las profesoras, por ejemplo en mi iglesia son como 15 profesoras, puedan hacer el curso, porque no todas tienen el tiempo, pero quizás que hubieran algunas que sí pudieran, para que hubiera un caso con niños con discapacidad, supiera qué hacer. Entonces, es un punto de vista, que igual lo dijo Elisa recién, pero creo que igual es válido en el sentido de que sería como importante de que hubiera un representante en cada grupo, en cada ministerio. ¿Entiendes? Porque van a llegar personas, mujeres con discapacidad, en el caso de mujeres que son adultas o que han tenido una discapacidad de adulta, entonces cómo saber entender en el caso de los matrimonios, o puede llegar un matrimonio donde uno de sus miembros tiene discapacidad. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio, muchas veces se ve alterada la relación sexual. ¿Entiendes? Entonces, como matrimonio, que sepan alguien cómo abarcar esa área, cuando son personas con discapacidad que han tenido de grande. Y también, en los mismos grupos de iglesia hay adultos mayores que trabajan con, o sea, hay iglesias que ya tienen un trabajo con adultos mayores, y también que hubiera una persona que trabajara con discapacidad. Entonces, quizá entre el proyecto se podría también lograr de que una persona de cada ministerio hiciera una capacitación. O sea, yo siento que eso sería también un buen paso. Y quizá hubiera otro grupo aparte, si es que se puede, como semejante, pero por lo menos se lograría mucho que hubiera un representante de cada grupo que hiciera el curso y que pudiera estar como atento a cuando llegue, ya sea un matrimonio, ya sea un niño, ya sea un adulto mayor, o una mujer en un grupo que tenga hijos con discapacidad, o que ella misma sea una persona con discapacidad. Eso sería como mi aporte en ese aspecto. Gracias, Angie. Muy buen aporte. Tal vez como para contextualizar, algunas personas que han hecho, que se han integrado al ministerio semejante, han hecho un trabajo de distintas formas en su iglesia. En lo que mencionaba Angie, una hermana en la iglesia de Las Condes, ella fue a cada ministerio de su iglesia a compartir sobre semejantes. Trabajó con las damas, trabajó con los maestros, trabajó con los varones, con el consejo ministerial. A todos les fue a presentar el ministerio y el proyecto y lo que se pretendía hacer. Entonces la gente comenzó, oh, qué interesante, y de esa etapa de sensibilización salieron 25 personas que se formaron el año pasado. Entonces, de verdad que fue muy bien desarrollado. Y si usted necesita material para eso, nos pide, no hay problema. En otra iglesia, en Concepción, la hermana hizo lo mismo, pero fue un poquito más allá. Y ofreció capacitación, ella es educadora diferencial, y ella ofreció capacitación con los maestros. Inmediatamente capacitación para trabajar con los niños. Y con los adultos mayores les fue a presentar, y los adultos mayores, por ejemplo, uno de los problemas que tenían eran con la palabra inclusión. Porque en Chile la palabra inclusión tiene una connotación
hacia todos los grupos minoritarios. Entonces, a partir de eso dijimos, ¿sabes qué? No vamos a usar más la palabra inclusión, vamos a usar la palabra facilitar la participación. Y así evitamos herir susceptibilidad. Entonces, cada equipo, cada grupo tiene que identificar las problemáticas y cómo desarrollar su trabajo. A grandes rasgos, entonces, ya tienen algunas ideas para desarrollar su proyecto. No se preocupe si el proyecto no está todo lo perfecto que usted quiere que esté, porque hay que irlo trabajando. ¿Ya? Nosotros, insisto, partimos hace 5 años, este proyecto lo hemos tenido que ir modificando, pero gracias al Señor que ha ido creciendo. Usted es parte de esa oración inicial de que el Señor sume a quienes tienen que seguir adelante. También contarles que, Alejandra. Te muteaste, estás muteada. Ahora sí, quería hacer una consulta aparte. ¿Cómo puedo conseguir el manual? El manual, tenemos manuales para vender, valen 15.000 pesos y bueno, si están acá en Santiago podemos buscar un punto de encuentro para encontrarlo, porque si los mando por Chile Express hay que pagar el envío, ya que son como Ya. 5.000 pesos más. Ya. Pero después lo conversamos internamente. Ya, no hay problema. Gracias. 2 cosas más. Vamos a tener una conferencia nacional de temáticas de discapacidad. No sé si el primero o segundo sábado, no, el segundo sábado de agosto, que me pidieron ese, tengo que confirmar si va a ser ese, pero le vamos a mandar la información con tiempo. Y vamos a tocar un par de temas de discapacidad. Va a ser la primera conferencia, no sé si van a haber otras más, vamos a intentar que haya más, y eso se va a promover en los grupos, porque se va a transmitir a través de Facebook y de YouTube, ¿ya? Es una invitación de la Iglesia Alianza Nacional y que nosotros obviamente aceptamos encantados, porque la idea es seguir promoviendo y seguir sensibilizando sobre las temáticas de discapacidad. No queremos perder el contacto con ustedes, por favor manténganse en sus grupos, si tienen dudas pueden escribirnos al correo, si ustedes, bueno, si estas restricciones de movilidad que estamos teniendo todos hoy día se van liberando y usted quiere, por ejemplo, pedirle al pastor que recordemos el Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, desde ya puede planificarlo dentro de su proyecto, cómo hacer algo especial ese día. No sé, yo saben qué haría, invitaría a todas las familias en situación de discapacidad que estén alrededor de mi iglesia y haría una 11. Y en esa 11, no sé, cantaríamos rancheras y cantaríamos alabanza y un pequeño tema bíblico, y ya con eso marcamos presencia en nuestra iglesia. Entonces, recuerden, el trabajo que hacemos es para las personas. Entonces, que el Señor nos ayude, nos dé visión ahí de cómo desarrollar este trabajo. Y lo último, contarles que, no sé si les conté, porque ya a esta altura partido, de verdad que no sé qué hablo y qué no hablo, las sillas de rueda vienen en camino, llegan a fin de mes. He escuchado, me ha soplado por ahí el Espíritu Santo, y también las circunstancias que estamos viendo de que lo más probable es que se van a ir liberando los cordones sanitarios de aquí a un mes aproximadamente, porque ha bajado mucho la curva de contagio, lo cual es bueno y malo. Es bueno porque vamos a tener más libertad para movernos, pero si no nos cuidamos, lo más probable es que vamos a seguir teniendo pic de contagio. Entonces hay que mantener el cuidado con el uso de la mascarilla. Yo sé que no estamos en eso nosotros, pero por favor no deje de usar su mascarilla todo este año, y ojalá el otro también, porque mientras no haya vacuna vamos a seguir expuestos al bicho, y la verdad es que nos podemos librar de contagiarnos si somos cuidadosos con el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. Si las sillas vienen, y lo más probable es que vamos a tener más libertad, vamos a poder hacer nuestra entrega de sillas de ruedas a fines de septiembre. También ahí tenemos que evaluar cómo lo vamos a hacer, y estamos orando, Señor, porque la idea es hacerlo en un lugar muy amplio, donde haya poca afluencia de público, citar gente
más distanciada para que no tengamos aglomeración de personas. En ese sentido, necesitamos ayuda si usted conoce a alguna persona en situación de discapacidad en Santiago por ahora. Ya en provincia estamos pensando cómo lo vamos a hacer. Quisiéramos enviar 5 sillas, 8 sillas y hacer mini operativos en provincia, pero eso tiene un costo asociado que ustedes ya saben que hoy día está complicado. Ya está complicado porque muchas personas han perdido su empleo, las iglesias también están viendo el efecto del bajo recurso, entonces ay, Señor, tenga misericordia, pero nosotros queremos que lo que está llegando les llegue a las personas. Y esto lo más probable es que va a ser una vez al año. O sea, si esta vez no funciona todo lo bien que queremos que funcione, el próximo año vamos a volver a tener este recurso para poder trabajar en distintos lugares. ¿Ya? Eso es, pues, queridos, eh, bastante información, si se dan cuenta. Que el Señor les bendiga. Jocelyn. Hermana Lisa, que tengo una pregunta con Ujú. el proyecto. Lo que pasa es que yo no sé cómo usted va a mandar ¿cómo ¿Un se llama? formato? Como un formato, eso. Es un formato de cómo es o sea, es como todas las cosas que usted manda, como eh, una guía, preguntas. Ujú. Vamos a desarrollar algo un poquito más específico en el caso de tuyo, Jocelyn, para no complicarte, ¿ya? Pues yo sé que estás Sí, trabajando con la iglesia de Chicureo, entonces la idea es que lo que tú desarrolles también lo podamos entregar como aporte ahí a la iglesia, ya. ¿ya? eh, Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿No? Una Bueno, pregunta, ¿para agradecer. qué entregar el proyecto? El otro sábado. Tienen una semana Ya. más para conversarlo. Si tienen dudas de verdad, por favor pregúntenles a sus instructores, me escriben a mí. A veces me estoy demorando en contestar un par de días porque está un poco más difícil, pero intento responder máximo un día después para poder orientarlos y ayudarlos, ¿ya? Y en este proyecto lo que nosotros vamos a hacer es darle sugerencias. Ya no vamos a modificar su proyecto porque es suyo y uno tiene que sentirlo de uno para poder en el fondo ejecutarlo en el tiempo. ¿Ya? También en el proyecto es bueno que pongan cuánto cuesta. ¿A qué voy? Si vamos a hacer una conferencia, probablemente vamos a buscar a una, no sé, educadora o una psicóloga que nos venga a dar la charla. Esa persona probablemente no nos va a cobrar nada, pero vamos a tener que servir un coffee break. Ese coffee break tiene un costo. O si usted quiere pagarle a la persona su pasaje o darle una ofrenda de amor, eso también tiene un costo. Entonces todo eso hay que, para saber más o menos cuánto me va a costar el trabajo que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Tener alguna idea? Eso. Que el Señor les bendiga mucho. De verdad, muchas gracias por estar. Y nos estaremos viendo en la conferencia y, bueno, les vamos a ir contando hoy cómo se van desarrollando las cosas y si necesitamos de su apoyo para la entrega de silla de rueda, también les vamos a pedir socorro, porque de verdad que necesitamos hartas manitos ahí. ¿Ya? Ya, pues, vamos a terminar entonces con una oración. ¿Quién no ha hablado hoy día? A ver, eh, Marisol, ¿podrías dar tu... Marisol, ¿puedes hacer la oración final tú? No sé si me está escuchando. O sea, no me está escuchando. No sé si le pueden escribir que si quiere ella orar. Pamela le está traduciendo, le está escribiendo la reunión. Ya, no sé si. Bueno, si no, le vamos a pedir Angie, por favor, que ore Ok, para terminar. sí, ahora Ahí me sí. Ahí escuchan está. bien. Sí, por favor, Vamos a orar, sí. Ya. por favor. Ok, yo no. Le doy yo ahora. Ya. Ok, Señor Padre Celestial, te damos gracias, bendecimos tu nombre en este momento.
Gracias, Padre Celestial, porque nos ayudas y nos fortaleces, Señor, nos das sabiduría para entender y comprender este ministerio tan importante, Señor, para la comunidad y para las iglesias. Bendecimos tu nombre, Señor, por darnos sabiduría, por darnos en el corazón, poner, Señor, tu pensamiento, tu, tu poder en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, porque nos guías en cada momento. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Elisa y por todas las personas líderes del grupo semejantes. También rogamos por cada una de las personas, tanto hombres como mujeres, que están estudiando este curso maravilloso, Señor. Te pido que Amén. abras caminos donde no lo hay, que toques el corazón de los pastores, de las diferentes iglesias, para que haya sensibilidad suficiente para tomar en cuenta a las personas en situación de discapacidad. Te damos gracias por tu poder y tu gloria, porque tú nos guías en cada momento y porque nos amas, Señor, porque así como cada una de nosotras tiene una historia que contar, así, Señor, como nuestra hermana Andrea y otras personas, como nuestra hermana Jocelyn, como yo misma, oh Señor, tenemos ciertas discapacidades, pero eso no nos implica que no tengamos tu presencia en nuestras vidas, así como tú has dicho en tu palabra que nos amas, que estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga mucho y que tengan un lindo fin de semana. Estamos en contacto. Amén. Bendiciones. Que el Señor la bendiga. Gracias, Dios Marita. te bendiga, Melissa. Bendiciones. Chao. 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 Chao, Yanji. Chao, hermana Elisa. Chao, hermana Isor. Chao, chao. Chao. Yeah.